Una pantalla que se enciende sola en la oscuridad de un cuarto. Un niño de apenas unos años con los ojos pegados a ella y una madre que ya ni se acuerda desde cuándo dejó de preguntarse qué está viendo. ¿En qué momento eso que parecía inofensivo se convirtió en algo que la ciencia empieza a comparar con una adicción? Pero antes de llegar ahí, hay que parar en otro frente, porque el fin de semana también se movió el terreno diplomático, y ahí el contraste pega igual de fuerte. Hace apenas unos días, dos gobiernos que se suponía caminaban por rumbos distintos pero sin pleito abierto, hoy amanecieron enfrentados frente a las cámaras. El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó una acusación directa. Dijo que existe una campaña orquestada en su contra y metió en el mismo costal al gobierno de Brasil y, según él, también al de México. La respuesta desde México no se hizo esperar y fue tajante. Es falso. No hay ninguna campaña contra ningún país ni contra ningún gobierno del mundo. Y ahí mismo se dio vuelta la tortilla. Si de campañas orquestadas hablamos, dijeron, aquí sí hay una, pero en contra de nuestro propio gobierno. Y aún así no acostumbramos meternos con nadie más. De ese tema saltaron a otro que también pesa y con el mismo contraste de fondo. La semana pasada el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había soltado una frase que a muchos les cayó como balde de agua fría. Ya no habrá elecciones en su país, para que ni la oposición ni la derecha lleguen al poder. Le preguntaron directo si el gobierno mexicano estaba de acuerdo con esa decisión. La respuesta fue medida pero firme. Primero está la autodeterminación de los pueblos. Lo que decide el pueblo de Nicaragua es asunto de Nicaragua, y aquí siempre se está del lado de la democracia en todos sus términos. Le insistieron, ¿no le preocupa que eso marque una ruta para toda la región? La respuesta fue casi una letanía. Democracia, democracia, democracia. Poder del pueblo, gobierno del pueblo. Aquí, recordaron, hay elecciones cada 6 años y hasta existe la revocación de mandato. ¿Enviarían una carta, una postura oficial? No. Cada país decide, cada pueblo decide, y ahí quedó. Y ya que estaban en esas, les preguntaron por otros mandatarios que este fin de semana buscaron reelegirse una vez más. La respuesta fue casi un encogimiento de hombros. En Europa hay primeros ministros que se reeligen y se reeligen y se reeligen. Y aquí, otra vez, cada país decide. Y entonces llegó el verdadero giro de la conversación, el que de verdad debería quitarnos el sueño. Porque de la política se pasó, sin transición forzada, a una alerta de salud pública que toca a cualquier casa mexicana con hijos, sobrinos, nietos. Aquí también hay un antes y un después. Antes, meterle a un bebé de 5 años un celular en la mano era simplemente la manera rápida de que dejara de jalar la falda mientras se cocinaba, se trabajaba, se respiraba un rato. Hoy sabemos, o estamos empezando a saber, que ese gesto tan cotidiano puede dejar huella profunda si se repite muchas horas al día. Se anunció que a partir de este nuevo ciclo escolar llega el ABC de las emociones, folletos y materiales para mamás, papás, adolescentes y maestros, para acompañar, no solo para prohibir. La misma lógica que ya funcionó con la educación ambiental, donde terminaron siendo los propios niños los que educaron a sus padres, o con las campañas contra el fentanilo, donde no bastó con decir está prohibido, sino que hubo que explicar, desde la escuela y desde la casa, el daño real que hace una droga así. Y aquí es donde el antes y el después se vuelve casi clínico. Se explicó, con imágenes de por medio, cómo el cerebro libera dopamina, ese neurotransmisor que nos hace sentir bien con actividades de todos los días, hacer ejercicio, terminar una tarea, lograr algo. Y cómo esa misma dopamina se dispara muchísimo más cuando se está frente a redes sociales, videojuegos, sustancias o apuestas. El problema es lo que viene después.
Ante tanta sobreestimulación, el cerebro se defiende, deja de producir tanta dopamina y hasta esconde sus receptores. Consecuencia, las cosas que antes daban placer ahora ya no dan lo mismo. Un niño que antes se emocionaba corriendo en el patio, ahora puede sentir ese mismo patio como aburrido. Y lo más delicado, esto pega justo en la corteza prefrontal, la parte del cerebro que controla impulsos, atención, decisiones y que es la última en terminar de formarse. Se habló también de lo que comparten todas las adicciones, se use tecnología o cualquier otra sustancia. La pérdida de control. Ese no más 5 minutos que termina en 2 horas. El deseo intenso de repetirlo. Seguir aunque ya esté generando conflictos en la casa, en la escuela, en el trabajo. La tolerancia. Necesitar cada vez más para sentir lo mismo. Y la abstinencia. Esa irritabilidad y ese enojo que aparecen apenas se intenta poner un límite. Ahora, la buena noticia. Y aquí vuelve el contraste a favor. El cerebro tiene neuroplasticidad, capacidad de reorganizarse. Se sitúa una clínica especializada en el tema aquí en la Ciudad de México que calcula que de 0 a 6 años el cerebro tarda de un día a una semana en reacomodarse si se retira el dispositivo y se ofrece otro tipo de entretenimiento. De 6 a 12 años, cerca de un mes. Y después de los 13 ya no se recomienda quitar el aparato de golpe, sino ir bajando poco a poco, porque ha habido casos de conductas de riesgo, incluso autolesión, cuando se retira sin acompañamiento. Y se insistió en algo importante, solo un especialista puede diagnosticar un uso problemático, no basta con un síntoma aislado. Se contó, casi de pasadita, una escena que cualquier maestro reconocería. Preguntarle a un salón de clases quién trae celular y luego preguntar a quiénes se lo prestan sus papás al llegar a casa y ver cómo se levantan un montón de manitas. Ahí, dijeron, es donde la responsabilidad no termina en la escuela. Y se puso sobre la mesa una cifra que golpea fuerte. Se calcula que las nuevas generaciones podrían perder hasta 20 años de su vida frente a las redes sociales, sumando el tiempo acumulado. Un especialista en prevención de adicciones lo explicó con metáforas sencillas, y otra, experta en desarrollo adolescente, comparó el cerebro joven con un auto, un acelerador, el sistema de recompensas, que madura alrededor de los 15 años, y un freno, el control cognitivo, que no termina de madurar hasta los 20 o 25. En medio, una brecha de varios años donde el acelerador ya funciona a toda potencia y el freno todavía está en obra negra. Ahí es donde entra la vulnerabilidad, más sensibilidad a la aprobación de los demás, más riesgo ante la presión de los amigos. Y los datos que se presentaron duelen porque se sienten cercanos. Hace 20 años una persona podía sostener la atención en una tarea frente a una pantalla cerca de 2 minutos y medio. Hoy, apenas 47 segundos antes de distraerse. Se habló de sueño interrumpido por la luz azul y las notificaciones, de sedentarismo, de comer sin poner atención al cuerpo, de publicidad dirigida que puede normalizar el consumo de sustancias entre menores, y de algo que quizás incomoda más que todo lo demás. Cuando los algoritmos deciden qué ve cada quien, se vuelve más difícil para un adolescente descubrir quién es, porque todos terminan viendo, pensando y deseando lo mismo. Las recomendaciones finales no fueron de prohibir sin más, sino de acompañar. Poner límites sin dejar de estar presentes, modelar en casa los hábitos que se piden afuera, impulsar la convivencia real en las escuelas, fortalecer a los maestros como guías y exigir que las plataformas y las políticas públicas protejan y no solo entretengan. Queda flotando la pregunta que ninguna diapositiva resolvió del todo. Si usted tuviera enfrente a su hijo, a su sobrino, al niño que corretea en
su cuadra, le quitaría el celular hoy mismo, o cree que ya es tarde para eso, que lo que toca ahora es aprender a caminar junto a él por ese terreno que apenas estamos empezando a entender. Porque mientras se decide la respuesta, esos cerebros jóvenes ya se están formando, minuto a minuto, notificación a notificación, y el reloj no se detiene a esperar a nadie.